Hola, hola, apreciados amigos. Estamos muy contentos nuevamente de compartir con ustedes en Disrupción Espiritual. Hoy vamos a tener una clase eh, inicial acerca de Bereshit, del libro de Génesis. Es importante destacar que el libro de Génesis hay que estudiarlo a profundidad. Dios reveló el final desde el principio. Es interesante porque primero cuando estudiamos el libro de Génesis, sé que muchas personas quizás han hecho un estudio, pero es importante quizás desaprender y tener un espíritu, un corazón dispuesto a conocer las verdades de nuestro Señor. Porque el principio es el origen de muchas cosas hermosas, el origen de la vida, el origen de un compromiso espiritual, un pacto de Dios sobre cada uno de nosotros. Y teniendo una mente dogmática, una mente cerrada, no vamos a apreciar la riqueza del amor de Dios. Y la creación, créanme, estamos hablando de todo lo que vemos y el estudio de todas las cosas, el origen de todas las cosas. Es algo muy profundo. De hecho, este es el primer capítulo de una serie de capítulos que hablan de Bereshit, sobre todo desde el punto de vista del inicio. Estamos hablando de Génesis 1, 2 y 3, donde vamos a ir desglosando, aprendiendo y estudiando a profundidad este libro tan increíble, tan impactante también. Por otro lado, vamos a tratar de abordar ciertos ámbitos de la ciencia, ciertos ámbitos del conocimiento, de cómo se transmitió este conocimiento de generación a generación. Eh, vale la pena destacar que es un estudio que busca que sobre todo los cristianos entiendan la perspectiva incluso hebrea, que el libro, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llaman la Torá, fueron escritos en un idioma creacionista que es el hebreo, el idioma en el cual el Eterno narra la creación eh, a través de su siervo Moisés, Moshe. Y el libro de Bereshit, el principio, de hecho la palabra, ese inicio, que no solamente significa inicio, que también significa cabeza, es el principio, es la cabeza, es la base para que nosotros podamos desarrollar un conocimiento que es, primero es para nosotros y fue destinado para nosotros. Es muy probable que el inicio de todas las cosas sea mucho más, pero la idea de Bereshit es que todos podamos aprender, que todos podamos entender que el Eterno es creador y que es nuestro Padre, que nos ama desde el principio. Así que, ¿qué buscamos aprender en este estudio? Bueno, primeramente, ¿cuántos años tiene el mundo? ¿Cuál fue el orden de la creación? Ciencia versus la Biblia. Muchas personas se complican. Por ejemplo, el tema del carbono 14. Eh, los científicos han dicho que hay partes de la Tierra que tienen más de 15.000 años. Y esto para muchos creen que esto contradice la Biblia. No necesariamente es así. Y eso lo vamos a ir estudiando. El mundo, se sabe, tiene más de 6.000 años desde el punto de vista del calendario hebreo. El primer día se creó la luz, el segundo día se creó el firmamento, el tercer día los mares. Así sucesivamente vamos a ir comprendiendo un poco los niveles de creación, cómo Dios fue desarrollando, gestando este medio ambiente, esta atmósfera en la cual nosotros vivimos. Un mundo que es espectacular, primeramente, a pesar de que está caído, es espectacular en la realidad. Imagínense si no hubiera existido el pecado, qué impresionante sería este mundo, que lo veremos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, en la restauración de todas las cosas. Pero aún así, usted puede ver la naturaleza, usted puede ver los océanos, usted puede ver los mares, usted puede ver los ríos, usted puede ver los cielos.
los contrastes de luz que se hacen, como por ejemplo en el arco iris. Usted puede ver los climas, los tipos de clima, las estaciones del año. Son eventos hermosos. El nacimiento de la vida, cada planta, por ejemplo, cómo produce semillas, la diversidad que hay en simplemente una planta, como por ejemplo la papa. Hay cuánta cantidad de versiones de un mismo fruto, un mismo tubérculo. Es increíble lo vasto, lo enorme que es la creación. Y la verdad es que este estudio no es un estudio concluyente. Sería una tontería. Cualquier persona que le diga, este es el único estudio de Bereshit, de Génesis, es simplemente una persona dogmática. No te puedes cerrar al desarrollo de la gestación de un universo. No te puedes cerrar a la gestación de la vida misma. Porque la Torah tiene diferentes caras y es un estudio mucho más profundo. Creo que este estudio que estamos haciendo busca simplemente despertar el interés y la inquietud por estudiar la palabra de Dios, por ejemplo, en el idioma hebreo, por aprender qué significa cada palabra y sobre todo sin desviarse de que Dios es nuestro Padre y nuestro Creador, que hizo todas estas cosas hermosas para que nosotros las podamos disfrutar. Y que si Dios es creador, nosotros también tenemos que tener ese sentimiento creacionista, no destructivo, sino al contrario, necesitamos crear. Si usted, por ejemplo, crea una empresa, por ejemplo, hágala hermosa, impúlsela, desarrollala, gestiónela adecuadamente, conforme a la gracia que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado una familia, pues fortalezca su familia, desarrolle su familia, impulse a su familia, porque usted tiene ese espíritu creacionista dentro de usted. O sea, el Eterno colocó en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad, agradable y perfecta. Evidentemente con nuestras limitaciones, no somos, o sea, todavía hay, nosotros estamos en una construcción de nosotros mismos en Dios. Pero el que vaya estudiando la palabra Génesis tiene que entender que debe de ver a un padre y debe fijarse en ese padre y tratar de desarrollar armónicamente su vida y lo que está construyendo en Dios. Así que pues, en esta introducción vamos a ir desglosando un poco, sobre todo Génesis 1, que inicia eh, con un comienzo que nada más el primer versículo nos sorprende gratamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamashim ved ather. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde este versículo se entona, se gestiona eh, una creación que va más allá de solamente lo que vemos como cielos. Y fíjense lo que dice, cielos, no solamente un cielo, cielos, niveles de cielo. Podemos ahí colocar, bueno, el cielo que vemos, nuestra atmósfera, y podemos ver también fuera del espacio terrestre, hay un espacio donde hay una serie de elementos allí. Está la luna, el sol, las estrellas y mucho más. Pero podemos también ir más allá. Podemos ir y concluir, por ejemplo, que en el principio, nada más que salió algo por aquí. A ver, podemos concluir que en el principio Dios gestionó los cielos, y quiere decir, y la tierra, que quiere decir, pues primero creó lo espiritual y luego creó la materia. Si nosotros entendemos esto, que primero Dios creó lo espiritual para luego crear la materia, pues podemos decir que la materia es sustentada por lo espiritual. O sea que cada vez que Dios construye algo espiritual, algo material, Dios gestiona algo espiritual.
Así que es bonito destacarlo, destacar eso, destacar ese principio. Dios primero crea lo espiritual y luego crea lo material. Así que, ok. Y dice así, el Génesis 1:2, y la tierra estaba vana y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Es interesante destacar esto de que se cernía sobre la faz de las aguas y todo, ¿no? Y la tierra estaba vana y vacía. ¿Qué pasa? Dios, por ejemplo, hizo algo, eh, él cuando ve que la tierra estaba vana y vacía, pudiera ser que la tierra todavía no tenía un sentido, no tenía un sentido, todavía le faltaba algo, estaba por construir. No quiere decir que estaba malo, sino que simplemente era la primera fase. ¿Dónde nosotros podemos ver esto en nuestras vidas? Por ejemplo, la oscuridad sobre la faz del abismo. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, no nos recordamos de eso, pero cuando estábamos en el vientre materno, todos tenemos un origen donde estábamos para nosotros, el vientre era un abismo, había una oscuridad y había una faz del abismo. Y nosotros mismos estábamos desordenados, todavía estábamos iniciando. Si el vientre, por ejemplo, fuera transparente, alguien pudiera ver y juzgar, sobre todo a las primeras 2, 3 semanas de la gestación de una madre, y ver, por ejemplo, ese vientre, pudiera ser juzgado ese vientre. Se pudiera decir, mira, este vientre, este niño no va a ser un ser vivo porque parece otro elemento, otro animal. Puede ser como una especie de lagartija. A los 2 meses parece, el niño, el ser humano, parece más una lagartija que un ser humano. Cualquiera pudiera juzgarlo a las primeras de cambio. Pero no, está en construcción, necesita tiempo, necesita gestionarse. Y ya a los 9 meses, el niño, el ser humano está completo dentro del vientre y es un ser viviente que necesita salir de ese espacio, necesita salir de esa faz del abismo, de esa oscuridad que es el vientre, para entrar a la vida. Lo primero que hace un niño cuando sale del vientre es llorar, es ver, porque es un impacto, ¿no? Es un impacto, imagínense, es la vida, es entrar en un universo nuevo. Y yo pienso que nuestro inicio, aunque de manera mínima, tiene que ver en parte con la manera en la cual nosotros pudiéramos interpretar la creación. Vamos allí con el siguiente versículo. Y dijo Dios, haya la luz, y hubo luz. Sabemos que todavía no se había creado el sol. El sol fue creado eh, en otro día. ¿Cómo fue creado la luz si no existía el sol? Primeramente, tenemos que entender que Dios resplandece su propia gloria. O sea, Dios es luz. Y en esto tenemos que entender que realmente la fuente de la luz es el Eterno. La fuente de luz. Que Él dispensó un destello de esa luz y, por ejemplo, la colocó en el sol para que nos alumbrara como una lumbrera, pues, gloria a Dios, ¿no? Pero Él es la luz. Él es la luz, la fuente de la luz. Pero por otro lado, pudiéramos ir un poco más profundo. Y lo vemos, por ejemplo, en el 1:4. Y vio Dios que la luz, que era buena, y separó la luz de la oscuridad. Y ahí podemos profundizar un poco más, porque más allá de que
de que sabemos que la luz disipa la oscuridad, porque prendemos un bombillo y enseguida eh, se disipa la oscuridad. Podemos también ver esto desde el punto de vista espiritual. Jesús decía, yo veía cómo Satanás caía del cielo a la tierra. Quizás Jesús estaba viendo esta separación que estaban haciendo. El Padre, por ejemplo. Porque si hablamos de oscuridad, hablamos de tinieblas. Y cuando hablamos de luz, hablamos de la luz, de los que estamos en la luz. Y evidentemente, Dios separó la luz, que es mayor, de la oscuridad. Recordemos que la caída, antes de que quizás se gestionara este principio, fueron arrojados Lucifer, la tercera parte de los ángeles caídos a la tierra, a esta atmósfera, a esta cápsula. Recordemos que ellos venían de la eternidad. La eternidad no es línea de tiempo, es un presente continuo. Y hubo una guerra en el cielo. No se halló lugar para Lucifer y estas legiones, la tercera parte de los ángeles del Eterno, y fueron arrojados a un espacio lejos del cosmos, lejos de la eternidad, a un espacio con límites. Y esos límites son, bueno, el alfa y el omega, elementos que ellos desconocían. O sea, el principio y el fin, una línea de tiempo. Para seres creados que son eternos, para ellos era complejo entrar en un espacio que tenía un inicio y un fin. Por eso es que se escribe la Biblia, a Satanás le queda poco tiempo. Antes no le quedaba poco tiempo, porque antes él habitaba en la eternidad. El tiempo no existe en la eternidad. Pero en este nivel, en este desarrollo, en este principio, por eso es que hay un principio, fueron creados los cielos y la tierra. Bien, es tan interesante este principio que desarrollarlo, gestionarlo, va a tomar un tiempo. Por eso es que este estudio de Bereshit, de Génesis, va a ser por etapas. Pero podemos decir nada más en el 1.4 cómo Dios separa a la oscuridad, que simboliza también ciencia y conocimiento, ¿no? La luz y todo el estudio de la luz y todo lo que simboliza la luz para nosotros, cómo se separan eso, pero también separa la oscuridad. Y fíjense que pudiéramos decir que la oscuridad como símbolo del enemigo, de ángeles caídos, principados y potestades que cayeron a este mundo, cómo son separados desde el inicio. O sea, nosotros no podemos habitar en la oscuridad. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que habitar en la luz. Y es interesante porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nosotros tenemos que siempre involucrarnos hacia la luz, hacia la fuente de toda vida. Eh, Aquí vamos, por ejemplo, en el 1.5. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y fue tarde y mañana del día 1. Pero aquí entramos y los eruditos también entran en un conflicto porque todavía no ha sido creado el sol y todavía no ha sido creado la luna. Son otros días subsiguientes que vamos también a ver ese estudio. Pero ¿cómo puede dividirse un día? Porque para nosotros un día es cuando se oculta el sol y llega la noche. Todavía no se han creado estas lumbreras y no podemos precisar eh, a cierta manera. Otra pregunta es, porque hay muchas personas que son muy rígidas con respecto al estudio de Bereshit, de Génesis, que dicen, no, pero es que fue creado en 7 días, pero 7 días, pero pudiéramos decir, 7 días de quién. Por otro lado, en la Biblia dice que para Dios 1000 años son un día y el hombre no había existido todavía. O sea, tenemos que quizás verlo desde la óptica de Dios y sacarnos un poco desde nuestra perspectiva de fe, porque
estudios científicos como el carbono 14 comentan que hay partículas que tienen una gestación de miles de años. No podemos limitar simplemente a nuestra perspectiva. ¿Y cómo lo podemos asociar? Bueno, la manera en la cual, acuérdate que la Torá y la palabra de Dios está presentada para que nosotros podamos entenderla, para que podamos apreciar la riqueza de la creación del Señor. Número uno, si por ejemplo tú quieres explicarle a un niño la noche, tú quizás le dices, no, tú sabes que la luna se fue a dormir, perdón, el sol se fue a dormir. ¿Por qué hay oscuridad? Bueno, porque el sol se fue a dormir. Es una manera de decir, mire, llegó la noche. Y eso son explicaciones y eso tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Quizás no le expliquemos a nuestros hijos así, pero en aquel tiempo se le explicaba a los niños de esa manera. O sea, este estudio busca no anular, porque hay datos científicos que no están en contra de la Biblia. Yo creo que más bien la Biblia complementa, o sea, los estudios científicos complementan todo lo que Dios creó. O sea, Dios creó la tierra, el cielo, los creó en días, pero desde mi punto de vista es muy probable que hayan sido creados no en un día literal, que es algo que nosotros sí reconocemos, nosotros sí vemos el día, es un día, pero nosotros no vamos a experimentar, por ejemplo, en este tiempo, 1000 años de construcción. Entonces no podemos disfrutar, no podemos entender la creación, porque nadie vive 1000 años. Pero sí las personas disfrutan, todo ser humano disfruta de un día, de 24 horas. Y creo que eso fue lo que quiso interpretar el Eterno desde este origen, ¿no? Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas. Y aquí vemos varias cosas. Primero, entendamos que desde el inicio dice que el Espíritu de Dios se cernía, en el 1:2, se cernía o se movía sobre la faz de las aguas. O sea, las aguas ya estaban allí, pero estaban desordenadas. Había una mezcolanza de elementos que no tenían una organización. El espíritu estaba allí para qué? Bueno, estaba, digamos que incubando la tierra, cirniéndose y esperando quizás esa convocatoria de la palabra para organizar todo lo que tenía que organizarse. Y cuando entramos al 1:6, dice el Eterno, haya un firmamento en medio de las aguas y que separe las aguas. ¿Y cómo separa las aguas? Bueno, sabemos que hay diferentes niveles de agua. Por ejemplo, hay estados de agua: gaseoso, líquido y sólido. El agua puede tener distintos estados, ¿no? Y en el 1:7 dice así: e hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban arriba del firmamento, y fue así. Bueno, sabemos que hay aguas en el firmamento, por ejemplo, arriba están las nubes es ese proceso de condensación del agua, y están aguas de abajo. Y no solamente se queda allí, porque hay también en el agua salada y está el agua dulce. Y fíjense, continúa, dice, llamó Dios al firmamento cielos, y fue tarde y mañana del día segundo. Luego en el 1:9 dice así, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y se vea lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Aquí vamos a hacer una pausa porque buscamos ir desglosando cada parte de Bereshit. Podemos decir que ya en este día Dios muestra la tierra desde un punto de vista del suelo seco,
y también las aguas fueron separadas. Evidentemente las aguas se llamaron mares. Estoy seguro que también habían ríos allí, agua dulce, agua salada, todo estructurándose para que inicie la vida de la humanidad, para que empiece a producir todo esto tan maravilloso y tan profundo. Vamos a cerrar este capítulo. Espero que haya sido de mucha bendición para ti. Haz tus preguntas en los mensajes. Nos veremos en un próximo capítulo de Bereshit. Bendiciones.